Bueno, muchas gracias y yo les invito por favor a que vayamos ya a la palabra del Señor en el libro de Primera de Tesalonicenses. Como ustedes saben, estamos haciendo eh, el estudio de este libro y de una manera expositiva, así que hoy nos toca estudiar algunos versos desde el verso 13 hasta el 16 del capítulo 2 de primera carta a los tesalonicenses. Así que esto de acá, sinceramente, es de provecho para todos nosotros porque nos va a ayudar a entender el propósito por el cual Pablo escribió el libro, hacia quién se dirigió y cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Esta carta, aun cuando no fue directamente escrita a nosotros, también tiene ese mismo propósito, tiene aplicaciones tuvo aplicaciones para el pasado, para el presente y aún para el futuro. Es por esa razón que su palabra permanecerá para siempre, ¿verdad? Como dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y a manera de resumen, lo que habíamos visto el anterior estudio fue acerca de cómo Dios había forjado un equipo ministerial de buen carácter, ¿verdad? Vimos a un equipo ministerial valeroso, dispuesto a, a sembrar la palabra aún en medio de la oposición, y para él lo que tenía mucha importancia era el sembrar la palabra y sobre todo después ver cómo Dios transformaba la vida de las personas y en este caso de los tesalonicenses. Y él realmente está muy gozoso de ver cómo él, con la ayuda de Silvano y de Timoteo, estaban ahí sirviendo activamente, pero después de ello tuvieron que irse. Entonces, lo que hace Pablo después es que a raíz de los informes, cuando ven a la iglesia de Tesalónica, que aún en medio de la oposición, ellos estaban confiados en Dios y estaban escuchando la palabra de Dios, pues él se llena de gozo. Ahora lo que vamos a ver, esta porción, yo le puse por título Gozo por los imitadores de Cristo. Y casualmente ese título viene por el mismo contenido de esta porción. En el verso 13 dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros mismos, vosotros hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vamos a orar, hermanos, en este inicio de esta meditación para que el Señor me dirija y a ustedes también les abra ese entendimiento que solamente por el poder del Espíritu Santo tenemos el privilegio de experimentar. Bendito Dios y Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra.
que es poderosa para transformar, para, Señor, convertir el corazón de un hombre incrédulo en un hombre seguidor e imitador de Cristo, tu Hijo, el Señor Jesús. Te damos las gracias por este tiempo y rogamos, Señor, que nos ayudes, nos guíes, que tu palabra, Señor, confronte nuestros corazones, que vea, Señor, la condición de nuestra alma y nos ayude a seguir creciendo, nos ayude a ver las cosas, Señor, conforme a tu voluntad y nos ayude, Señor, a desarraigar las cosas que no están de acuerdo con tu voluntad. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a ver con tus ojos, a sentir con tu corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esta porción la he dividido en 3 puntos. Y una de las cosas que vemos como primer punto es en los versos 13 y 14. Y ¿qué vendría a ser ese punto? Pues la respuesta de los tesalonicenses al Evangelio. Aquí vamos a ver cómo los tesalonicenses responden al Evangelio, a la palabra de Dios predicada. El segundo punto es de los versos 15 a 16, la porción A y B, es respuesta de los judíos al Evangelio. Y la última porción, que es cortita, es la última porción del verso 16, consecuencias por la respuesta de los judíos al Evangelio. Así que vamos a desarrollar este primer punto y lo que vemos aquí es que Pablo está profundamente agradecido por la iglesia de Tesalónica. ¿Y por qué? Dice ahí en esta porción del verso 13, por lo cual también nosotros, ¿recuerdan a quién se refiere nosotros? A Silvano y a Timoteo, ¿verdad? Él está incluyendo a ellos como parte de ese ministerio servidor de Cristo hacia la iglesia de Tesalónica. Y entonces dice, por lo cual también nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y en esta porción, lo que vemos aquí, en primer lugar, en el verso 13, es que los tesalonicenses oyen y creen la palabra de Dios. Y es por esa razón que Pablo está profundamente agradecido por la iglesia de Tesalónica, por la recepción y la aceptación del mensaje traído por voluntad de Dios y no de los hombres, tal como Pedro afirma en el libro de su nombre, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, de que jamás la palabra ha sido traída por voluntad humana, sino que realmente Dios es el que dio ese sentir, esa iniciativa y habló a través de los profetas, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí debemos ser claros y enfáticos en que Pablo está profundamente agradecido por la iglesia, porque gracias a que ellos oyeron, recibieron el mensaje y lo aceptaron, pues llegó a formarse esta iglesia, ¿verdad? Si un ser humano, si un conjunto de personas oyen la palabra de Dios, pero no la reciben y no la aceptan como palabra de Dios, pues sinceramente nunca va a poder permitir la formación de una iglesia local, ¿verdad? Pues aquí sí se dio, porque ellos oyeron y creyeron la palabra de Dios. Ahora dice acá en el verso 13,
de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Y esa es la diferencia, porque ellos no creyeron en ese mensaje solamente por el hecho de que lo dijeron, en este caso Pablo o Silvano y Timoteo, ya que debemos entender claramente que el hecho de que las personas o los creyentes puedan decir algo, no necesariamente tiene que ser creído, sino que debe ser concordado con la palabra de Dios. Y entonces debemos tomar en cuenta que si un ser humano habla simplemente de acuerdo a su propio pensamiento, es un débil fundamento para la fe, a diferencia de que la palabra de Dios, como ya digo, proviene de él, proviene de un Dios sobrenatural, todopoderoso, diferente a un ser humano, ¿verdad? Que es falible. En cambio, la palabra de Dios es infalible y puede confiarse plenamente. Puede confiar uno en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera, no tiene errores, ¿verdad? Es por esa razón que Pablo está exaltando aquí a la iglesia, a los tesalonicenses, porque esa respuesta que ellos tuvieron al Evangelio fue favorable hacia sus propias vidas. Entonces, ¿qué generó eso? Que sus vidas fueron transformadas por la palabra de Dios. Ahora, eso lo que nos da, en resumidas cuentas, es que lo que sucedió a los tesalonicenses es que la palabra de Dios obró de manera poderosa y eficaz, porque lo oyeron y creyeron en ella. Y es importante que eso nosotros entendamos. Nosotros no hemos elegido a Dios. La Biblia dice que nosotros no lo elegimos, sino que Él nos eligió a nosotros. Y cuando Él nos eligió, simplemente la palabra de Dios tuvo ese efecto de transformar nuestras vidas. Ahí vemos que la palabra de Dios es eficaz cuando es creída por los hombres. Y eso sucedió aquí en la iglesia de Tesalónica. Ahora, por otro lado, otra de las cosas que dice en el verso 14, dice, la palabra no la creyeron como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, esto es interesante y muy importante. La palabra de Dios va a ser creída solamente por los creyentes. En este caso ya la iglesia está formada, la iglesia de Tesalónica. Entonces, ¿qué es como consecuencia de haber oído y creído en la palabra? Pues va a actuar, ¿verdad? En un creyente la palabra de Dios siempre va a actuar, a diferencia de la vida de un hombre o mujer incrédula, pues la palabra no va a tener ningún poder sobre esa persona, no va a tener ningún poder para que ella cambie, para que sea renovada. En cambio, en el creyente sí. Es por esa razón que Pablo dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, en el verso 14 vemos otra cosa, otra característica de la respuesta de los tesalonicenses, y es que los tesalonicenses imitan a las iglesias de Cristo, y eso es importante notar, porque los tesalonicenses, dice el verso 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios. Ahora, no solo eran imitadores de Pablo y del Señor, sino también de cómo actuaban las iglesias en Judea, en el sentido de que ambas eran perseguidas por causa de Cristo. Y aquí dice eso, ¿verdad? En Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación
las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Y a qué se refiere esto? Pues si queremos entender esto, podemos ir, o si deseas apuntar, Hechos capítulo 4 del verso 1 al 4. Aquí vemos a la iglesia cómo Dios hace que Pedro predique el evangelio, y dice, y cito esta porción, dice: hablar al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Vemos aquí que en medio de este pueblo judío ya estaban ahí pues hombres que habían creído. Entre ellos estaba Pedro, quien había predicado el evangelio. Según dicen, quienes estaban en la delantera persiguiendo a los seguidores de Cristo, a la iglesia, que recién tenía poco tiempo de ejercer ese ministerio, pues los saduceos, hombres religiosos que conocían mucho de la palabra de Dios, pero que esa palabra no había actuado en ellos porque ellos estaban cegados por su religiosidad. Entonces, ¿qué había sucedido? Que los persiguieron, los tomaron prisioneros, y esto era consecuencia de ser seguidores de Cristo. Así como también vemos en Hechos verso 14, cuando Saulo, que ahora nosotros en estas cartas lo conocemos como Pablo, Saulo era el que perseguía a la iglesia. Y cito literalmente estos versos de Hechos capítulo 8 del verso 1 al 4 para poder entender lo que Pablo está diciendo acá en esta carta. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba, es decir, perseguía a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es por esa razón que Pablo aquí dice: porque vosotros, imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. ¿Por qué razón? Porque de la misma manera como en los primeros inicios de la iglesia del Señor hubo persecución a los seguidores de Cristo, así ellos también estaban imitando a las iglesias. ¿En qué manera? Siendo obedientes a la voluntad de Dios y estando expuestos a la persecución por causa del nombre del Señor Jesús. Entonces, Pablo tiene muchas razones por las cuales se goza de los tesalonicenses, porque ellos eran verdaderos imitadores de las iglesias de Cristo. Entonces, veíamos diferente, ¿verdad? Y ahí esto nos sirve para poder ver esa transformación que hace el Señor con un hombre cuando el Espíritu Santo toca el corazón del hombre, cuando el Espíritu Santo convence a un hombre incrédulo y lo transforma en un seguidor. Vemos aquí como Pablo consentía, ¿verdad?, en la muerte de Esteban. Él dio el voto para que Esteban muriese apedreado. Y él dice que de muchas maneras perseguía a la iglesia. En este capítulo 8 del libro de Hechos.
Sin embargo, ahora vemos a un Pablo diferente, mentalidad, ya entendiendo de que la persecución es algo innato en las iglesias de Cristo, y ve ese proceder correcto de los tesalonicenses. Entonces, dice acá también algo muy importante. En este segundo punto, vemos algo diferente. En el verso 15 y 16, los versos 15 al 16, vemos una respuesta totalmente diferente a la respuesta que tuvieron los tesalonicenses. ¿Y cuál es esa respuesta que vemos de parte de los judíos hacia el evangelio? Dice el verso 14, porque vosotros, perdón, verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que los judíos, a diferencia de los que son seguidores como los tesalonicenses, ellos, dice Pablo, mataron al Señor Jesús, ¿verdad? A diferencia de los tesalonicenses, ellos creyeron en el mensaje recibido de parte de Pablo, pues los judíos rechazaban el mensaje dado por los discípulos, por los apóstoles del Señor Jesús, que nacieron irónicamente de su pueblo elegido, ¿verdad? Pero sin embargo ellos rechazaban el mensaje, rechazaron a su propio Mesías, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente Pablo está haciéndoles responsables a los judíos por la muerte de su Mesías, aunque nosotros sabemos que los romanos fueron los ejecutores de su muerte, ¿verdad? Sin embargo, los judíos fueron quienes vieron el caso, porque ustedes saben, el Señor Jesús fue llevado al Sanedrín y ahí fue juzgado injustamente y exigieron su muerte. Pero ¿qué más vemos? Que todo el pueblo a una sola voz, a voz en cuello, ir a la cruz y morir. Y de una manera tan terrible dejan libre a Barrabás, a un hombre que era simplemente culpable porque estaba demostrado su culpabilidad, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que Pablo aquí está considerando a los judíos como responsables por la muerte del Señor Jesús. Entonces, ¿qué vemos como respuesta de los judíos? Que los judíos mataron al Señor Jesús, como dice Pablo. ¿Qué más también? Los judíos expulsan a los imitadores de Cristo. Y así dice aquí, y dice, y a nosotros nos expulsaron y se oponen a todos los hombres. Ahora, esto es importante, que vemos esa actitud contraria a los tesalonicenses. Mientras los tesalonicenses recibieron a estos ministros del Señor, a Pablo, Silvano y Timoteo, pues vemos aquí los judíos en su religión, esa ceguera espiritual hace que ellos expulsen a los imitadores de Cristo. ¿Y qué podemos esperar, pues, verdad? Si el mismo Señor Jesús fue expulsado por ellos, más aún serán los seguidores expulsados también. Entonces vemos ahí una respuesta totalmente contraria a los tesalonicenses. ¿Qué más podemos ver aquí? También dice, los judíos se oponen a todos los hombres, impidiéndonos, dice, hablar a los gentiles
para que estos se salven. Y esto es terrible, ¿verdad? Porque no solo los judíos no quieren escuchar, sino que los judíos tampoco quieren que se esté haciendo las buenas nuevas del Evangelio e impiden hablar de Cristo a los imitadores del Señor. Y esto es algo terrible, porque quizás nosotros aquí en Perú es conocido este refrán, ¿no? El perro del hortelano, es decir, que no come ni deja comer. Pues ellos estaban actuando así, como el perro del hortelano, o sea, él no querían aprovechar el evangelio que estaba siendo proclamado por Pablo, y peor aún, no que escuchen y reciban el mensaje. Y esto es uno de los pecados terribles de los judíos. Y entonces, aquí es lo que vemos. Como todo pecado tiene siempre consecuencias, ¿verdad? Y es así que esta última porción, dado en el verso 16, en la última porción, nos hace ver las consecuencias por la respuesta de los judíos al Evangelio. ¿Y cuál es esa respuesta? Pues la ira de Dios vendría sobre los judíos. Ahora, esta última es un poco, digamos, no tan clara porque hay muchos ámbitos en los que podemos analizar esta ira de Dios que viene sobre los judíos. Y podemos decir que en un sentido histórico, la ira de Dios vino sobre ellos, ¿cómo? Con el exilio en Babilonia. ¿Recuerdan cómo el pueblo elegido del Señor es exiliado y es dominado por Babilonia? Entonces, de alguna manera, esta ira a la que se refiere Pablo, pues abarca muchos ámbitos de este pueblo, ¿verdad? No solamente en el sentido histórico, sino también en el sentido de cómo Dios profetizó en la boca del Señor Jesús la destrucción de Jerusalén y de muchos profetas, porque muchos profetas también hablaban de esa profecía de que Jerusalén iba a ser destruida en el año 70 después de Cristo. 70 años después de la muerte del Señor, el templo de Jerusalén iba a ser destruido y ellos iban a ser también dispersados. Ahora, ¿en qué otro sentido también nos hace ver Dios esta consecuencia de su rechazo al Evangelio por parte de los judíos? Pues también por medio de la segunda venida de Cristo, juzgando, ¿verdad?, a los judíos. Es irónico que en el pueblo elegido de Dios, aún en la actualidad, ellos crean que el Mesías todavía no viene y que va a venir, cuando nosotros sabemos por la palabra de Dios que ya el Mesías ha venido, ¿verdad? Y está ahora sentado en el trono de Dios. Y que estamos a la espera de su segunda venida. Ahora, otro de los análisis que podemos ver de acuerdo a los comentaristas es en este sentido soteriológico, y es porque la ira eterna que Dios prometió para los incrédulos es tan cierta que se habla de ella como algo que ya ha venido. ¿Y a qué me refiero? Pues si ustedes recuerdan, Juan 3, 18 al 19, perdón, dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O como dice también el libro de Juan, ¿verdad? El libro de Juan dice, vino y los suyos no le recibieron. Y eso era refiriéndose pues al pueblo judío. El pueblo judío rechazó al Mesías abiertamente y eso causa mucha tristeza, de verdad. Ahora, ¿qué es lo que vemos entonces en este último punto? Que esas consecuencias terribles por el rechazo al Evangelio, pues era la ira que Dios iba a permitir que venga sobre todo el pueblo judío. Vemos que mientras la voluntad de Dios era que todos los hombres se salven, como refiere 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, la voluntad de los judíos era que ninguno encontrara la salvación en Cristo. Y un claro ejemplo era Pablo, como hace un rato estábamos leyendo. Pablo se había aferrado a esa blasfemia, es decir, de rechazar a Cristo como el Salvador, e intentó por todos los medios erradicar la predicación del Evangelio. Sin embargo, ahora vemos en estas cartas, en todas las cartas que escribió Pablo después de su conversión, ahora que Dios hace que las iglesias promuevan la predicación del Evangelio y se anuncia por todos los lugares, ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue el mandato del Señor Jesús. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver entonces aquí? Que ya de manera aplicativa podemos decir esto, que la palabra de Dios en la vida del creyente simplemente va a ser creída y simplemente va a ser eficaz. Y en esa persona incrédula que todavía no conoce del Señor, pues Dios tiene el poder para transformar. Y cuando nosotros oímos atentamente la palabra y la creemos y la diferenciamos del pensamiento humano, pues va a ser creída como palabra de verdad para nuestros propios corazones, que va a generar una transformación. Esa transformación es continua. Por esa razón es que aún como creyentes nosotros no debemos conformarnos solamente porque ya escuché una vez el Evangelio y lo creí y simplemente ahí queda, sino que debe seguir siendo oída y creída por nosotros. ¿Y eso qué va a permitir? Una renovación constante de nuestra mente, ¿verdad? Y eso es muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Qué otra cosa debemos tomar en cuenta? Que así como los tesalonicenses imitaban a las iglesias de Cristo, como anunciando el Evangelio aún en medio de la oposición, nosotros como creyentes también estemos dispuestos a anunciar el Evangelio, a proclamar el Evangelio aún en medio de la oposición. Es ahí cuando la palabra de Dios tiene mayor preponderancia. Hermanos, si hay algo que debo decirles es, no dejemos de imitar a las iglesias de Cristo, así como la iglesia de Jerusalén, la iglesia en Judea, así nosotros también debemos seguir anunciando el Evangelio, debemos seguir imitando a las iglesias, como estar aún dispuestos a arriesgar nuestras propias vidas como la arriesgaron ellos, ¿verdad? En medio de la oposición, muchos fueron ejecutados
pero ellos querían anunciar las buenas nuevas del reino al mundo que aún todavía no conocía al Salvador. Y entonces, esto es muy importante para nosotros. Vemos aquí una de las marcas características de la iglesia del Señor. Va a estar sometida a padecimientos, de verdad, a sufrimientos. Y es por esa razón que Pablo dice, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo. De la misma manera que Cristo estuvo sometido a su Padre y él simplemente sufrió, así también la iglesia del Señor debe estar dispuesta a sufrir por Cristo. Y eso, ¿cómo se puede lograr? Pues con una dependencia firme y leal a Cristo. Porque si nosotros no dependemos de Dios, ¿ustedes creen que vamos a poder ser obedientes y someternos aún en medio de la persecución? No, ¿verdad? No vamos a poder, es más, quizás vamos a avergonzarnos de Dios, vamos a avergonzarnos de su palabra y no vamos a querer proclamarla. Se vienen tiempos para el mundo y entonces ahí se pone en realidad uno a pensar que todo lo que el Señor ha dicho está sucediendo y va a suceder. Vamos a ser perseguidos por causa del nombre del Señor, que aún nuestras vidas van a ser quitadas por causa de su nombre y debemos estar dispuestos de la misma manera que la iglesia de Tesalónica, porque de lo contrario simplemente hay consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias de un hombre que rechace el evangelio o que se avergüence del evangelio, pues da evidencia que un corazón no ha sido renovado aún, no ha sido transformado por el poder del Señor. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Aquí vemos también una realidad histórica, cómo el pueblo judío rechazó al Mesías y trajo como consecuencia también después esta cruenta, ¿verdad? Como vemos en la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo los judíos fueron perseguidos y fueron asesinados de una manera tan cruel y vil. Eso era consecuencia también de que ellos rechazaron al Mesías. Entonces, vemos por todos los ámbitos y en todos los sentidos cómo Dios puede bendecir nuestras vidas, puede ayudarnos y darnos fortaleza en medio de la persecución, o puede también desampararnos cuando nosotros rechazamos. Y de hecho que si somos hijos del Señor, no vamos a querer rechazar el Evangelio. Sin embargo, aún el pueblo, y por esa razón que no es casualidad que hace un poco de tiempo, hace unas semanas nomás, Israel fue atacada por el grupo Hamas, ¿verdad? Y de alguna manera no hay nada de lo que ocurra en Israel que es casualidad. Todo es parte de la profecía que Dios ha dado en su palabra. Y es por esa razón que nosotros tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad es anunciar el Evangelio, anunciar esa palabra y que la gente sepa que no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Y cuando es creída simplemente va a traer bendición a las familias, a las naciones. Solamente el Evangelio puede transformar nuestras vidas. Nunca nuestra esperanza debe estar puesta en un hombre, porque un hombre no va a cambiar absolutamente nada. Sin embargo, Dios, la palabra de Dios, tiene el poder para transformar nuestras vidas, para transformar naciones enteras, si así el Señor quiere. Así que, hermanos, yo les animo en esta noche que podamos preguntar al Señor. Estoy imitando a la iglesia del Señor.
Estoy dispuesto a anunciar el Evangelio como la iglesia de Tesalónica en medio de tanta oposición. No sabemos lo que vendrá, hermanos, pero sabemos por la palabra que la maldad se va a multiplicar y se está multiplicando. Entonces, la iglesia tiene que alumbrar. Nosotros somos la iglesia del Señor y tenemos que alumbrar en medio de las tinieblas espirituales. Así que, hermanos, yo les animo a que sigamos haciendo la voluntad del Señor. Perdónenme que yo no pude decirles. Dios nos permitió salir con mi esposa a un pueblo llamado Mazamari y justo el último día, ya para venirme, Dios nos permitió estar en la plaza de Mazamari y ahí estábamos con un parlante y nos pusimos a proclamar el Evangelio. ¿Y sabe lo que me llenó de gozo? Que a pesar de todo, aún la gente está escuchando el Evangelio. Si bien es cierto, hice una pequeña acción, y lo digo pequeña ¿por qué razón? Porque el anunciar es la parte más fácil del creyente. ¿Sabes? Lo más difícil y glorioso es quedarse en un lugar, es estar allí, es vivir con ellos, es es hacer que vean a nosotros y que vean a Cristo a través de nosotros. Yo vi ese momento cómo los mototaxistas se detenían, cómo los choferes de autos se detenían para escuchar el Evangelio. Y eso yo fui enfático, yo les dije, simplemente ustedes no me crean a mí, crean a la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Y eso es importante, hermanos. Aún hay provincias que no conocen de Cristo. Mazamari hay muchas iglesias. Sin embargo, no se ve por el Evangelio, por ir y salir a compartir el Evangelio. Y nosotros somos los llamados a poder proclamar. Quizás no lo puedas hacer a viva voz en una plaza, pero sí lo puedes hacer con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus familiares. Entonces, debemos ser imitadores de Cristo de muchas maneras. Así que yo les animo a que podamos orar al Señor y le digamos al Señor que nos dé de nuevo para compartir el Evangelio, para poder hacer discípulos. El hacer discípulos es un trabajo arduo, hermanos. El hacer discípulos no se hace discípulos en un mes, en 2 meses. Va a pasar años y toda una vida implica hacer un discípulo. Pero por lo menos alguien que ya ha alcanzado madurez simplemente va a hacer que él solo empiece a creer en la palabra, empiece a anunciar la palabra y sea capaz de soportar aún todos los sufrimientos que implica de ser un seguidor de Cristo.